Te doy la bienvenida al canal. Disfruta un nuevo cuento cada semana. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Países Bajos es el relato escogido en esta jornada, y lo encuentras en la Antártica empieza aquí, el debut literario de Benjamín Labatut. Antes de dedicarse a la prostitución, Constantino Parra había sido elegido el mejor debutante de la liga holandesa, luego de fichar por el equipo ADO Den Haag de la ciudad de La Haya en marzo de 2008. Chileno nacido en Valparaíso, la carrera de Constantino fue breve, aunque no sin gloria. A los 16 años jugó su primer partido en el fútbol profesional, vistiendo la camiseta del club Santiago Wanderers, un pequeño equipo de su ciudad. Los 19 goles que marcó en esa temporada le permitieron al equipo alcanzar la final del campeonato, que perderían en un apretado partido frente a Colo-Colo. Pese a la derrota, la prensa se deshizo en elogios con el petizo delantero, bautizado de la Furia Roja por las mechas colorinas que cubrían su cabeza. Su pase a Europa fue rápido. Huérfano de padre y madre, Constantino llegó a La Haya 2 días después de haber cumplido 18 años. A bordo del mismo avión que transportaba a la selección juvenil chilena de patinaje sobre hielo, 8 mujeres y 3 hombres que, aunque eran solo un par de años menores que él, lo trataban como si fuera un astro consagrado y para quienes firmó los primeros autógrafos de su vida. A pesar del gran desempeño personal que mostró el chileno, esa temporada, el ADO se hundió en los últimos lugares de la tabla de posiciones, logrando solo 3 puntos en las primeras 10 fechas. Constantino siguió marcando goles hasta el final del campeonato, pero a mitad del año el descenso estaba prácticamente asegurado. Durante un partido humillante, perdiendo de local ante el Feyenoord, los hinchas del ADO ingresaron en masa a la cancha a golpear a sus jugadores. Constantino sufrió una fractura en el cráneo, se luxó una muñeca tratando de defenderse y le quebraron una costilla a patadas. Después de 4 meses de convalecencia, el cuerpo médico lo dio de alta, pero Constantino nunca pudo volver a jugar al fútbol. Aunque el club le brindó todo su apoyo, la siguiente temporada la pasó en la banca, mientras su equipo se coronaba campeón de la segunda división y volvía a optar por un lugar en la Eredivisie. De noche sufría pesadillas, no tenía apetito, apenas hablaba con sus compañeros, se quejaba constantemente de dolores para los que los doctores no encontraban explicación. Según el diagnóstico del psicólogo del plantel, Constantino no mostraba los síntomas típicos de un episodio traumático. El daño parecía anteceder a la golpiza, como si algún hecho en su niñez hubiera dejado su cuerpo conectado a un piloto automático y su vida transcurriera fuera de su control. La prensa de Chile se interesó focalmente por su desgracia y luego lo olvidó por completo. Al finalizar el contrato con el ADO, Constantino retiró sus cosas del vestuario, dejó el pequeño departamento que compartía con los otros 3 jugadores extranjeros del equipo y se perdió por las calles de La Haya. Constantino atendía a sus clientes en el número 21 de la calle Hueveschietlen, en una pequeña casa de 2 pisos ubicada en el tranquilo barrio de Marihueve, al sur de La Haya. Se dedicaba a variantes particularmente sórdidas de la prostitución. La mayoría de sus clientes eran hombres de 40 años, aunque también atendía a mujeres jóvenes y parejas, que se contactaban con él a través de su página web. El servicio que ofrecía incluía bondage, bestialismo y fetiches varios, y lo realizaba en el sótano de la casa, una pieza angosta, húmeda y oscura, que Constantino decoró con los pocos ahorros que le quedaron de su carrera como futbolista, luego de comprar la casa y realizar los trámites legales y sanitarios que el gobierno exigía. Para destacar en el saturado mercado sexual holandés, Constantino poseía pocas ventajas: sus rasgos de niño andrógino, su cuerpo delgado y su piel casi transparente, de la cual brotaban matas de pelo rojo intenso. Pero era su disposición a someterse a cualquier tipo de práctica sexual, bajo el seudónimo del Ángel de La Haya, sin importar lo extrema que fuera, la que le permitió seducir a extranjeros atraídos por el turismo sexual holandés. Su primer cliente había sido una anciana que vivía a 2 casas de la suya. Ella lo saludaba todas las mañanas como si fuera un nieto perdido, con expresiones de cariño holandesas que Constantino nunca lograba descifrar. La primera vez que la vio, a los pocos días de mudarse al barrio, de pie frente a la entrada de su casa con una bandeja de pastelitos entre las manos, Constantino habría sido tan incapaz de pensar que se convertiría en su amante como de imaginar el estilo de vida al que estaba ingresando. Él la invitó a pasar a su cocina, vacía de muebles salvo por un refrigerador viejo y ruidoso, y ella no pudo disimular su compasión al ver las condiciones en que vivía. Intentaron conversar, pero Constantino solo fue capaz de murmurar un par de frases en holandés antes de darse por vencido. Comieron los pasteles en silencio. Sin embargo, el encuentro se transformó en una rutina semanal. Todos los lunes la viejita aparecía frente a su puerta, y cada vez llegaba con un regalo nuevo: un macetero, flores, paños de cocina, un set de pimienta y sal en forma de molinos de viento, y rápidamente la cocina pasó a tener la calidez que le faltaba al resto de la casa.
Una mañana, mientras Constantino remojaba en el lavamanos la bandeja que le acababan de regalar, sintió el cuerpo de la anciana apretándosele contra la espalda. Al bajarle los pantalones, la mujer sonrió, como si fuera algo que hubiera estado esperando desde su primer encuentro, y luego le recorrió el cuerpo con la punta de los dedos, acariciándole la piel blanca, como un recién nacido, besándolo suavemente mientras murmuraba en holandés, y guiando las manos de Constantino por los pliegues de su falda, los cierres y botones que nadie había abierto hacía tantos años. Fuera de sus horarios de trabajo, Constantino llevaba una vida tranquila. Le gustaba dar paseos en bicicleta, visitar las exposiciones de tulipanes y caminar por el enorme parque que quedaba a pocas cuadras de su casa, con una bolsa de dulces recién comprados en la mano. Todos los sábados alimentaba a los patos y cines que recorrían la laguna del parque, junto con 3 señoras amigas de su vecina, que sonreían al verlo llegar, pero con las cuales no intercambiaba más que un saludo de cortesía. Le gustaba pensar en ella mientras se entregaba a sus clientes en el sótano de su casa. Las imaginaba a orillas de la laguna, con su mano llena de semillas, rodeadas por cientos de aves que las cubrían como una marea blanca. El único de sus compañeros de equipo con el que mantenía contacto era un argentino que había compartido su pieza durante sus meses de convalecencia. Rodrigo era un chico pobre de 17 años, con cicatrices de acné en la cara y la inocencia de un niño. Holanda lo asustaba. Extrañaba su barrio, su país, sus amigos, y cada peso que lograba ahorrar se lo mandaba a su vieja. Su amistad con Constantino se reducía a jugar un partido de damas tras otro, en un tablero de madera gastado que era lo único que Rodrigo conservaba de su padre, y que el chico arrastraba a donde fuera. Entre juego y juego, Rodrigo se daba el mate con la hierba que su madre le enviaba desde Corrientes, hablando sin parar de las cosas que haría cuando volviera a Argentina. A terminar su carrera en alguno de los equipos grandes de la capital. Los acompañaba Ariel, el chaperón del argentino. El Ari era el único punto no negociable de su contrato. Habían empezado jugando juntos en las inferiores, y cuando Rodrigo fichó por un equipo ruso, Ariel dejó su carrera para acompañarlo hasta Moscú. Había estado presente en cada concentración, charla y partido que había jugado Rodrigo en Europa, y con el paso del tiempo se convirtió en mascota y amuleto de buena suerte del equipo. Cuando los dueños los llevaban de puta después de haber ganado alguna fecha importante, el Ari se acercaba cojeando a la mujer más alta y rubia del local, se apuntaba a la pierna y se hacía pasar por un jugador lesionado. Trauma, bad, very bad, decía para el deleite de sus supuestos compañeros. Las cosas cambiaron cuando Rodrigo llegó al lado. Después de un partido particularmente malo, al Ari se le ocurrió acercársele al técnico para darle su apoyo, usando las 4 palabras que sabía decir en inglés. El técnico lo sacó a patadas del camarín y le prohibió el ingreso al estadio. Sin el apoyo del Ari, Rodrigo fue incapaz de seguir jugando y en poco tiempo pasó a engrosar la banca junto a Constantino. Al chileno no le gustaba el humor violento de los argentinos y el mate siempre le parecía demasiado amargo, pero como el chico era lo más parecido que tenía a un amigo de verdad, jamás se le había ocurrido quejarse. Una vez al mes, Constantino tomaba el tren desde la estación de Marueve para visitar las defensas, la barrera de Osterschelde, en la provincia de Seeland. Formada por 66 pilares de 50 metros de alto y 18.000 toneladas de peso, la gigantesca barrera antitempestades se extendía por 9 kilómetros entre las islas de Schouten-Duiveland y Noord-Beveland, para evitar el paso de las aguas del Mar del Norte. La muralla representaba la culminación del Plan Delta, la mayor obra de ingeniería hidráulica llevada a cabo por la especie humana. Destinado a evitar que el agua inundara el tercio del país que se encuentra por debajo del nivel del mar, el Plan Delta consistía en una gigantesca red de compuertas, diques, muros y canales que se extendían por cientos de kilómetros, dispuestos como una frontera artificial frente al acoso incesante del agua. De pie sobre la carretera que corre por sobre los pilares, Constantino perdía la vista en el horizonte, no hacia las olas oscuras del mar, sino hacia adentro, hacia el terreno recuperado, e imaginaba tormentas. Sobre su cama, como si se tratara de una oración, Constantino había enmarcado una fotografía de la inscripción tallada en la placa de bronce, situada en uno de los extremos de la Gran Barrera, sobre la isla artificial de Netgeljans. Hier gaan overhead the wind, the man is hungrig. Aquí rige sobre la marea, el viento, la luna y nosotros. Muy de vez en cuando, Constantino pensaba en Chile. No podía recordar nada en particular, ni las calles de Valparaíso, ni las caras de sus amigos, ni siquiera sus viejos compañeros del Wanderers.
Todo se le había mezclado en la memoria, como una capa de barro sobre otra. Extrañar, pensaba, era lo correcto, lo que haría cualquiera, pero al recordar su país lo único que se le venía a la cabeza era la cordillera como un enorme guardián de piedra, como el muro de una cárcel. La cordillera de los Andes atravesando Chile como una espada. Se sentía incapaz de volver, ya no le encontraba sentido. A la única persona a quien le escribía era su tía, que se había hecho cargo de él después de la muerte de sus padres. Largas cartas intermitentes en las que Constantino hablaba de los canales de las ciudades holandesas, de las hordas de ardillas y perros que llenaban las calles y los parques con su mierda, pero que nunca se le acercaban, ni siquiera cuando intentaban sobornarlos con comida. Constantino escribía sobre las tiendas de dulces que visitaba. Sus favoritos eran negros, amargos y enroscados, como un gusano de tierra, y de la absoluta ausencia de montañas. No hay un solo cerro en este país, escribía, ni una colina, ni una loma, ni un montículo. ¿Qué hablar de una cordillera? Holanda es un hoyo inmenso, decía, un laberinto subterráneo, sin límites ni horizonte. Por mucho que lo intentaba, era incapaz de orientarse en la planicie holandesa, y la sensación de estar perpetuamente perdido lo obligaba a realizar siempre las mismas caminatas, un circuito que comenzaba en su casa y que estaba delimitado por el parque, las vías del tren y una laguna con forma de riñón frente a la cual hacía las compras semanales. Más allá de esos límites no se atrevía a aventurarse, la realidad se le escapaba por todos lados. En las cartas, Constantino se quejaba del idioma, del racismo apenas disimulado de los holandeses, de la soledad que le crecía adentro como un cáncer. Por las noches, si no trabajaba, dormía mal. En sus pesadillas el piso cedía bajo sus pies y una enorme ola rompía las represas e inundaba el paisaje, lavando la tierra, recuperando el terreno arrebatado por el hombre y sepultando los canales, que seguían corriendo por debajo de las olas, sin ir a ningún lugar. Domingo, día de fútbol. Frente a su ventana, Constantino ve desfilar a los hinchas del lado, con las caras pintadas de verde y amarillo. La masa holandesa le inspira un terror absoluto. Cuando escucha los gritos de la barra camino al estadio, cantos violentos como himnos de batalla, Constantino no desea morir, sino desaparecer. Cierra las ventanas y corre las cortinas, prende el televisor y la radio, pero nada sirve. Le parece escucharlos por sobre cualquier ruido. La única vez que el equipo se coronó campeón había sido en 1943, durante los años más oscuros de la historia holandesa, en plena ocupación nazi. En el club, Constantino había visto la foto en blanco y negro de los campeones, levantando la copa en medio de un país en ruinas, y se había convertido en una imagen común en sus pesadillas. Lo único que lo salva en esos momentos de angustia es su trabajo. Siempre que puede, fija las citas con sus clientes los domingos. Trabajar para no pensar, bajar al sótano y perderse en fantasías ajenas. Constantino ejerce la prostitución como había jugado al fútbol, casi siempre en silencio. El acto tiene algo de ritual. Ha perfeccionado una rutina que parece satisfacer a la mayoría, pero lo importante es observar, adaptarse al gusto del cliente, fundirse con el deseo del otro. Cuando escucha el timbre ya tiene todo preparado. Había quedado con el hombre a las 6 de la tarde, a la misma hora en que el Lado juega contra el PSV Eindhoven por la final de la Copa de Holanda. Constantino abre la puerta y se hace a un costado, saludando a la extraña con una leve inclinación de cabeza. El hombre viste un terno fino de color gris, lleva un maletín de cuero en la mano derecha. Casado, piensa Constantino mientras lo conduce escaleras abajo, con uno o dos hijos pequeños, seguramente un hombre de negocios. Se ha acostumbrado a reconocerlos, inquietos pero seguros de sí mismos, la mirada fija y frontal, las marcas de preocupación en la frente, las uñas y el pelo recién cortados. Visten sus trajes como el uniforme de un equipo, ningún detalle dejado al azar. Constantino baja las persianas y prende la luz del velador. Le gusta el efecto de la luz halógena sobre la piel de sus piernas, lisas como las de un puber producto de los masajes de su época de futbolista. El hombre deposita su maletín a un costado de la cama, deja su abrigo sobre el respaldo de una silla y se arregla la chasquilla con la palma de la mano. Constantino le da la espalda, abre los cajones del único mueble que hay en la pieza. Uno a uno, dispone una serie de elementos sobre la cama, observando las reacciones del hombre. Una mordaza de plástico y cuero, dos prótesis de goma, una máscara de seda negra sin agujeros para los ojos, nariz o boca, un pequeño triángulo de metal pulido. El hombre mira la cama sin parpadear, señala su preferencia con una mano que tiembla y comienza a quitarse los zapatos. Constantino sabe que el miedo es parte de la experiencia. Enciende el equipo de música, ajusta el volumen y cierra la puerta que el hombre ha dejado abierta al entrar. Mientras Constantino se desnuda, el hombre empieza a hablar.
Los clientes lo hacen siempre para calmar sus nervios, y Constantino se limita a escucharlos, muchas veces sin entender una palabra. Está tan acostumbrado a los acentos de idiomas extranjeros que pasan un par de segundos antes de que se dé cuenta de que el hombre habla español, y de que el acento familiar, aunque distorsionado por su memoria como si estuviera escuchando una llamada de larga distancia, es inequívocamente chileno. La sorpresa le impide comprender lo que oye, sigue desvistiéndose por reflejo, pero sus ojos quedan fijos en la boca del hombre, que se abre y cierra cada vez más deprisa, un agujero negro que amenaza devorarlo. Mi padre siempre lo decía, existe el mal en el mundo, el mal verdadero, con mayúscula. Él era dueño de un matadero en Rancagua, a 20 minutos del centro de la ciudad. Ahí aprendí las cosas que importan. Cuando chicos íbamos todos juntos a visitarlo, como un paseo familiar, pero mis hermanos se quedaban afuera con mi madre, mientras que mi viejo paseaba conmigo, saludando a los empleados y mostrándome las faenas. Aquí se lo atonta, me decía, para que no sientan el dolor. Aquí se lo desangra. Acá se les quitan los pies y la cabeza. A mí me encantaba escucharlo. Me sentía tan orgulloso del respeto que le tenía a su gente, de la fuerza con que manejaba a los animales. Los trataba de hueón o hueona. Ven pa' acá, hueona. Camina, hueón. Así. Yo me moría de la risa y lo trataba de imitar, pero no me salía. A mí me daban miedo los animales. Los veía entrar en fila, empujándose, con los ojos hinchados de miedo, como si supieran a dónde iban, pero no sabían. ¿Cómo iban a saber? Cuando tenía 9 años maté mi primer animal, no en el matadero, sino en el campo, un corderito, una cosa chica con las patas flacas que no paraba de temblar. Fue para celebrar mi primera comunión. Mi padre me pasó el cuchillo y me mostró cómo tenía que hacer el corte. Al principio no pude. Si lo hace rápido no le duele, me dijo. Le entré el punzón en el cuello hasta el mango y me salpicó un chorro de sangre caliente como el meado, tan caliente que pensé que me iba a quemar las manos. Mi padre me felicitó. Los guasos hicieron un saludo, pero el cordero seguía tiritando. Agonizó como media hora, cada vez más bajito, hasta quedarse quieto. Mi padre se hizo rico mientras estaba Pinochet. Fue como si la gente de pronto tuviera más hambre. No dábamos abasto. Al final de los 80 casi todo lo que se comía en la ciudad pasaba por el matadero de mi padre. Las vacas, los chanchos, la carne de caballo. Tuvimos que expandirnos, abrir otra planta en Lo Miranda y después una en Rosario. En los 90 las cosas cambiaron. La carne empezó a llegar de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Hubo que invertir, endeudarnos, mirar para afuera, jugarnos hasta el último peso. A mí como hermano mayor me tocó transformar el negocio del viejo en una industria. Fui el primero de la familia en ir a la universidad. Después estudié en Estados Unidos. Cuando volví, el país estaba prácticamente irreconocible. Hoy somos dueños del 40% del mercado de carne blanca del país. Tenemos pavos, pollos, salmones, hasta viñas tenemos. Exportamos chanchos a Japón, Corea y Rusia. 2 millones de chanchos al año, de 74.000 madres. Es algo que no se puede creer, esa cantidad de carne. En la fábrica nueva se sacrifican hasta 400 chanchos en una hora, pero la gente quiere cada vez más. Cuando el hombre termina de hablar, Constantino lo recuesta boca abajo sobre la cama y lo sodomiza con una prótesis de goma de 30 centímetros que sujeta su cintura con 3 correas. El hombre paga en euros. Constantino lo acompaña hasta la puerta. De pie en el umbral, escucha el ruido de los zapatos del cliente golpeando las baldosas de su entrada. El hombre se detiene a unos metros de la reja, congelado entre un paso y el otro, como si hubiera olvidado algo dentro de la casa o intentara recordar dónde estacionó su auto, y luego sale a la calle. Constantino va a cerrar la puerta cuando el aire se llena de bocinazos. Descalzo, camina hacia afuera cubierto apenas por su bata. Siente el cemento helado bajo sus pies, los tiritones que le suben por las piernas, la piel de gallina en sus brazos. De las casas vecinas comienzan a rebalsar los fanáticos, hombres, mujeres y niños vestidos con el uniforme del hado, con las caras pintadas de colores, borrachos por la victoria de su equipo. El tumulto empieza a caminar rumbo al estadio, desde el fondo de la calle. Constantino siente el tirón del pánico, pero no se mueve de la acera. Aprieta los dientes y ve a la masa avanzando, las caras repetidas hasta el infinito, los brazos alzados, empujándose los unos a los otros, fluyendo a través de él como una marea, ahogándolo suavemente como el agua.